encuentra Julio Domínguez. Ah, ya está, ahí, muy bien. A ver, buenas noches con todos. Como moderadora de aprendizaje me encuentro yo, Yarixa Cueva Escobedo. Vamos a continuar con el 8º capítulo del reto 30 días de psicología. En este caso estará impartido por el psicólogo Julio Domínguez Vergara. Él es egresado de la Universidad Cayetano Heredia y pues ahora nos tiene un tema muy bonito por enseñarnos, ¿no? Este tema está titulado como Evidencias psicométricas de una escala de optimismo en estudiantes universitarios. Entonces, ahora voy a dar a conocer un pequeño mensaje que él nos brinda, que viene a ser ¿por qué hago lo que hago?, ¿no? Él nos dice: busco contribuir con la psicología basada en la evidencia. Es lo que nos manifiesta Julio. Adelante, Julio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches en sí con todos. Muchas gracias en sí a Yarixa en sí por lo que ha sido la presentación. Y bueno, ¿no? Agradecer también al equipo de educación psicológica por lo que ha sido la invitación. Bueno, no, sí, en realidad es parte de lo que es el propósito dentro de lo que manifiesto para lo que es la psicología, ¿no? Si bien es cierto, hay un montón de técnicas, métodos, procedimientos que se emplean actualmente, considero que el lado científico es necesariamente valorado también y por la cual sería en sí un campo en la cual cualquier psicólogo se podría ir desenvolviendo, ¿no? Entonces, bueno, ¿no? Yo desde los conocimientos que tengo puedo proporcionar ciertas habilidades para lo que son en sí las personas, sobre todo, que se están preparando para esta última fase, ¿no? Lo que podría ser su investigación, su tesis de investigación y, ¿no? Y por qué no más a futuro poder también dedicarse a lo que es el mundo de las publicaciones científicas, ¿no? Y poder generar mayor conocimiento, ¿no? Acerca de lo que es esto también, ¿no? Entonces, creo que sí es importante, ¿no? Me doy cuenta en sí que hay bastantes, hay por lo menos algunos personas que se encuentran aquí y bueno, ¿no? Darles en sí la bienvenida. Y bueno, ¿no? Voy a ver si puedo compartir lo que es mi presentación. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿no? Yo me imagino en sí que muchos de ustedes posiblemente son también estudiantes, ¿no? Un poco más para complementar lo que ha sido mi presentación. Yo soy actualmente docente de la Universidad Privada del Norte. Enseño actualmente en lo que es la sede Lima Centro. Ya enseño varios cursos relacionados a lo que es la psicología. Me dedico bastante a lo que es la investigación científica. Sé que hay muchos temas en sí que les ayuda mucho lo que es el crecimiento, ¿no? Y el conocimiento sobre lo que es justamente este campo y lo que intentamos siempre capacitarnos. Y creo que quizás es uno de los objetivos cruciales para lo que Yair ofrece, ¿no? Mediante estas capacitaciones de 30 días, ¿no? Que se dan, como lo denominan, episodios psicológicos también. Ya, bueno, no, el trabajo en sí, como verán, es un trabajo basado en lo que es una variable psicológica muy interesante, ¿no? Que quizás es la que vamos a intentar discutir el día de hoy, ¿no? Y bueno, no necesariamente soy yo el único autor en sí de lo que es este trabajo, ¿no? Sino también estudiantes que también han ido acompañando y han ido tratando de fomentar lo que es el conocimiento en torno a lo que podría ser la medición de lo que es el optimismo. Ya, si bien es cierto, muchos de nosotros nos animamos por lo que es hacer investigación, tratamos en sí de que estos sean seguir los procedimientos más necesarios para poder conseguir objetivos o hallazgos posiblemente buenos, ¿no? Y bueno, ¿no? Dentro de lo que es justamente las herramientas por parte de lo que es el campo de la psicología, es el uso de instrumentos o test psicológicos, ¿no? Y bueno, ¿no? Lo ideal es en sí que los test que
nosotros mostramos o intentamos nosotros aplicarlo a lo que es el campo clínico o las diferentes áreas en sí de desenvolvimiento del psicólogo, tengan que ser utilizadas, pero demostrando en sí las calidades psicométricas que puedan tener para un buen resultado, ¿no? Entonces, eso quizás es lo que nosotros, sobre todo como investigación, tratamos de mejorar, es decir, generar lo que es un cimiento por lo menos de pruebas psicológicas que estén contextualizadas a nuestra realidad y poder hacer uso en sí de ellas para lo que son fines de investigación y fines en sí de detección e identificación, ¿no? Qué mejor en sí de que el psicólogo, ya sea clínico, educativo, organizacional, ¿no? Cuente con una batería de pruebas que estén adaptadas a lo que es en sí el contexto peruano y se pueda beneficiar de esto. Entonces, yo me imagino de repente, no sé si todos acá serán o estarán de repente estudiando lo que es la carrera de psicología, posiblemente hay algunos que sí, ¿no? O de repente hay algunos que se pueden animar, ¿no? También para esto, ¿no? La finalidad en sí de poder crear una escala, ¿no? O un cuestionario es que veamos en sí la realidad en las cuales nos conectamos, ¿no? Y podamos identificar diferentes constructos o variables en sí que a nosotros nos interesen como psicólogos, ¿no? Hace ratito creo, Dietmar, ¿no? Creo que había hablado acerca de neurociencia, ¿no? Y bueno, ¿no? Un tema bastante interesante, ¿no? Y bueno, también habló creo que de algunas pruebas psicológicas que son de mucho interés para todos. Entonces, esto también promueve mucho a que podamos aprender muy bien de lo que demarca en el contenido de una prueba, ¿no? Cómo nosotros analizamos en sí esto, de qué manera conocemos de repente algunas propiedades, cómo se califica, cómo se corrige, ¿no? Creo que son algunos detalles que necesariamente el psicólogo debe conocer, ¿no? Y bueno, ¿no? Desde este más o menos punto parto para lo que va a ser en sí la explicación de la investigación que estoy haciendo, ¿no? O por lo menos los resultados de forma preliminar que les pienso presentar, ¿no? Voy a tratar en sí de ser bastante sencillo en lo que va a ser la explicación para no poder marearlos, porque en algún momento de repente se puede tornar un poquito denso, ¿no? En lo que posiblemente no puede ser el uso o el buen manejo de algunos términos, pero voy a tratar de todas maneras de poder explicarles, ¿no? Y de repente ante cualquier duda o dificultad me lo pueden hacer saber para poder generar una aclaración, ¿no? Hacia ustedes, ¿no? Y poder posiblemente tratar de amplificar mucho más lo que es este aspecto del conocimiento, que creo y considero en sí que es importante que por lo menos nosotros como psicólogos aprendamos, ya que hay en sí muchos que posiblemente conocemos cómo es una prueba, pero en sí sabemos si realmente mide lo que realmente debe medir o posiblemente el constructo está bien definido, ¿no? O de repente los ítems están orientados a lo que es el contexto. Entonces, es un montón de preguntas que nosotros nos podríamos hacer frente a lo que es el campo, justamente esto de la utilidad de los tests, ¿no? Entonces, sería interesante poder aprender también sobre ello, ¿no? Ese es un poco el título, ¿no? Análisis exploratorio de escala de optimismo en lo que son estudiantes universitarios, ¿no? Es decir, ¿no? Más o menos para explicarles a grandes rasgos, es la creación de una prueba, ¿no? De una prueba de optimismo, ¿no? En lo que es el campo estudiantil superior, ¿no? Se aplicó en sí a 2 universidades superiores, ¿no? Para ser exactos, y bueno, ¿no? A estudiantes en sí de varias carreras profesionales. Ya se recabó un total en sí de 600 personas y vamos a ir explicando a detalle eso también. Primero vamos a comenzar un poquito con lo que es la conceptualización de lo que es el constructo. ¿Ya? Primero, si bien es cierto, me imagino en algún momento ustedes han escuchado acerca también de psicología positiva, ¿no? En psicología positiva hay una infinidad en sí de variables psicológicas que han entrado a partir en sí de toda una evolución exacta de lo que ha sido las diferentes teorías a nivel conductual, ¿no? Cognitivo-conductual, inclusive las terapias de última generación. Entonces, se han ido integrando estos conceptos para poder dar un sentido diferente a lo que es el estudio en sí de la psicología.
Si bien es cierto, bueno, no, o hasta ahorita, ¿no? Nosotros partimos de repente de lo que posiblemente es una anamnesis psicológica o de repente el análisis de la historia de vida de lo que podría ser un paciente, ¿no? Abocándonos mucho a lo que son aspectos de enfermedad, ¿no? Sin embargo, poco se ha ido estudiando lo que podría ser aspectos que necesariamente podrían contribuir a lo que es la persona, ¿no? La persona en su totalidad en un estado sano. Es decir, ¿no? Variables positivas, ¿no? Variables en sí que generen una connotación de lo que posiblemente es el potencial humano. Entonces, se dice mucho que la psicología positiva ha cogido aspectos que también toma lo que es la psicología humanista, ¿no? Inclusive también lo que es el mismo existencialismo como rama filosófica, ¿no? Y acá, dentro de esto, coge variables como el bienestar psicológico, ¿no? Me imagino de repente ustedes lo han escuchado, ¿no? La resiliencia, ¿no? De repente el humor, ¿no? De repente las emociones positivas, ¿no? Todo ello contribuye a lo que es esta famosa rama, ¿no? La psicología positiva. Entonces, la investigación ha ido en creciente, ¿no? Sobre este tipo de variables, ¿no? Y se ha tratado en sí de poder ver y analizar lo que es el comportamiento de este en diferentes personas, ¿no? En diferentes grupos, ¿no? De repente adultos mayores, lo que son niños, lo que son de repente adolescentes, ¿no? Como lo estamos haciendo ahora, ¿no? Y esto ha generado mucho interés en el campo de investigación, sobre todo, ¿no? A tal punto en sí de poder generar cierto conocimiento también en el lado latinoamericano, ¿no? Que es quizás donde se requiere recopilar mayor información sobre este tipo de variables. Si bien es cierto, se coge lo que es la variable optimismo con la finalidad de poder ver en sí lo que es una estrategia, ¿no? Una estrategia en sí de afrontamiento frente a una situación que posiblemente es adversa para lo que es el ser humano, ¿no? Nosotros en muchas ocasiones tratamos de reaccionar, ¿no? De forma positiva, ¿no? En este caso, de forma muy optimista frente a una situación que puede ser complicada y muy difícil para nosotros. Y para ello empleamos una serie de formas de pensar, de ciertas actitudes que tenemos que tener, ¿no? Y emplear un patrón conductual, ¿no? Que es lo que nos guía en sí esto, ¿no? Lo que es el optimismo. Entonces, hay mucho trasfondo detrás de lo que posiblemente es esta variable, ¿no? Porque el intento en sí por la investigación es poder relacionarla con muchas, ¿no? De lo que podría ser la psicología positiva. No solamente el optimismo relacionado o asociado en sí con lo que podría ser resiliencia, ¿no? Sino también algunas variables en sí en torno a lo que naturalmente se estudia en psicología, ¿no? Lo que es la enfermedad o la patología inclusive, ¿no? Entonces aquí el optimismo también está orientado también para el análisis y el estudio en sí de otro tipo de variables, ¿no? Y creo que es en sí la necesidad de poder aprender un poco de ello también. ¿No? Hay un modelo en sí que propone Sherry Kerber, ¿no? El modelo de autorregulación de conducta, ¿no? ¿Qué quiere decir esto, no? Las personas en sí que tienen optimismo o tienen un nivel determinado de lo que es pesimismo, regulan lo que es su conducta en torno a lo que va a ser el patrón conductual. Es decir, ¿no? Si a mí se me presenta lo que es una situación difícil, ¿no? Ya sea la muerte de un familiar, ya sea la ruptura amorosa, ya sea de repente lo que es una mala calificación en la universidad, ¿no? Ya sea de repente lo que es posiblemente ahora, ¿no? Lo que vivimos, ¿no? La cuestión económica posiblemente influenciado mucho por lo que estamos pasando actualmente, que es este confinamiento, esta pandemia actual. Entonces, evidentemente ahí va a regular lo que es esta actitud frente a este problema, ¿no? Va a generar ciertos patrones de conducta, ¿no? Es decir, el optimismo está abocado a lo que va a ser mi actitud y eso va a ser determinante para lo que va a ser mis conductas, ¿no? Entonces yo voy a tener la expectativa de qué va a pasar después de esa situación de confinamiento, ¿no? No, yo igual voy a poder trabajar, igual voy a poder de repente en algún momento tratar de agenciármelas para poder colocar un nuevo negocio, un nuevo e-commerce de lo que podría ser ventas, ¿no? Entonces desde ahí parte un poco lo que es la actitud hacia cierta situación, ¿no? En base a una expectativa futura. Por otra parte, en sí el pesimismo también se integra dentro de lo que es este modelo, ¿no? Ya que una persona pesimista por lo general puede tener ideas fatalistas, ¿no? O puede tener ideas catastróficas según en sí el problema presentado,
Entonces, aquí el pesimismo entra mucho en el afán en sí de poder restringir ciertas conductas que te puedan mejorar lo que es, en este caso, una conducta adaptativa, ¿no? Entonces, de repente te dice, restringe conductas o genera en sí, podría generar lo que son conductas de aislamiento, conductas en sí de represión, ¿no? En sí mismo. Entonces, esto, de alguna manera, el andar entre lo que es el pesimismo y el optimismo va a tener en sí todo una discusión acerca de cómo va a optimizarse o posiblemente también a generar, ¿no? Esto, ¿no? Que estamos nosotros refiriéndonos. Entonces, más que todo en sí, lo que se refiere Seligman dentro de lo que es psicología positiva, abarca estos dos conceptos, ¿no? Pesimismo y optimismo. ¿Ya? Entre lo que vamos nosotros a hablar y conceptualizar, ¿no? Vamos a asumir en sí de que estas son actitudes, ¿no? Frente a una situación complicada o difícil, ¿no? En las cuales nosotros vamos a tener que demostrar ello, ¿no? Y bueno, ¿no? Esto se ve dentro de la vida cotidiana, ¿no? De cómo nosotros reaccionemos y los recursos que nosotros tengamos. Hay dos aspectos en sí que se evalúan en base a ello, ¿no? Los aspectos externos, es decir, dados por nuestro entorno, y los aspectos internos que hemos ido desarrollando hasta el transcurso de nuestra experiencia, ¿no? Nosotros tenemos en sí diversas experiencias en sí que posiblemente ha generado que nosotros afrontemos una situación difícil de manera aceptable, ¿no? Con mucho optimismo. Sin embargo, hay situaciones que son muy complejas y debido a que no hemos generado muy buenos recursos, probablemente en sí reaccionemos con mal ánimo o mala actitud, ¿no? Y en esto se basa un poco estos dos conceptos en sí que nosotros visualizamos, ¿no? O tratamos de aprender, ¿no? Y bueno, ¿no? Si nosotros lo ponemos dentro de este marco de lo que va a ser psicología positiva, evidentemente es una estrategia de afrontamiento, ¿no? Podríamos asumirlo como ello, ¿no? Tanto así como la resiliencia, ¿no? Que ustedes, me imagino, también en algún momento han experimentado algo similar, ¿no? O de repente también lo que es el buen humor, ¿no? Entonces se dice mucho en sí que una persona optimista es una persona saludable, ¿no? Una persona optimista es una persona en sí que sabe cuidarse, una persona optimista sabe necesariamente asumir cierta expectativa sobre una situación complicada. Entonces, trata de sacarle el jugo de alguna manera a una situación que puede ser muy difícil como para otra persona, ¿no? Entonces, quizás es una manera diferente de poder percibir lo que es una situación vital, ¿no? Y describe en sí lo que mayoritariamente vamos a hacer, ¿no? Quizás ese es un poco, o parte de ahí, un poco la utilidad de poder medir esto, ¿no? De poder medir esta variable, ¿no? Lo que es el optimismo, ¿no? Y más ahora en tiempos en sí que estamos viviendo, que son bastante complicados, ¿no? Y sobre todo de esto de emergencia sanitaria que maximiza sobre todo lo que es la posibilidad de poder aprender en sí de lo que existe actualmente y poder tratar de cambiarle lo que es la página a lo que nos está perjudicando, ¿no? Es generar nuevas cosas, ¿no? Innovar, ¿no? Poder cambiar el chip de repente de lo que es en sí algo que naturalmente pensaba negativo, ¿no? Entonces es un cambio en sí que podría generar mucha significancia en lo que es para el estudio de la psicología, ¿no? Sobre todo. Aquí entra mucho lo que es en sí la situación donde vivimos, ¿no? Si bien es cierto, ese es un reporte actual de lo que está tratando de indicar, ¿no? Lo que es el Ministerio de Salud, ¿no? Acerca en sí de los casos actualmente detectados en sí en situación de COVID, ¿no? Pero ¿qué tan optimistas somos frente a esta situación, ¿no? ¿Nos ha vuelto más o menos optimistas, ¿no? Antes, en un inicio, cuando se generó lo que es la emergencia sanitaria, asumíamos en sí de que, bueno, van a ser 15 días, ¿no? No pasa nada, ¿no? 15 días, de repente puedo estar sin trabajar y
y de ahí nuevamente me reactivo a lo que es el trabajo, no hay problema, no puedo hacer ese sacrificio, ¿no? O posiblemente hay personas, bueno, ¿no? Habrá que cuidarse, ¿no? Y mejorar nuestras estrategias de bioseguridad también, ¿no? Entonces, todo lo veíamos de una manera mucho más tranquila, ¿no? Ya que eran simplemente 15 días, ¿no? Después, cuando la noticia fue reportando mayor tasa tanto de letalidad, ¿no? Como de contagios, ¿no? Fue generando cierta preocupación, ¿no? En lo que es el Estado peruano y también en la misma población. Esto fue evidentemente generando menor nivel de optimismo, si es que lo queremos ver de esta manera, ¿no? En un inicio, inclusive el presidente tenía un gran porcentaje de lo que es la aceptación, ¿no? Por parte de los pobladores peruanos, ¿no? Ahora ha bajado eso, ¿no? Ha bajado a pesar en sí de todas las medidas que se han ido implementando, ¿no? Pero, ¿qué es en sí o cómo nosotros enfrentamos, ¿no? Esto al final, ¿no? Desde este punto de vista, ¿no? Desde siendo optimista o pesimista en realidad, ¿no? Si bien es cierto, cada vez los obstáculos y las barreras van siendo cada vez más complejas, ¿no? Ha habido una extensión en sí de lo que es la cuarentena, ¿no? Y ha habido una preocupación persistente en lo que es la persona que necesita comer y que necesita en sí de lo que es el trabajo, ¿no? Para mantener sobre todo a sus hijos, ¿no? Y familias, ¿no? En un reporte en sí de la BBC se indicó en sí de que el problema en sí de la situación peruana radica mucho en el tipo de cuarentena en sí que se ha tomado en cuenta, ¿no? Y sobre todo también en que la mayoría en sí de la población en sí tiene trabajo informal, ¿no? Y también el problema en sí de que las personas no poseen un refrigerador también para poder mantener lo que son sus alimentos y evitar salir. Entonces, hay un montón de factores que se involucran dentro de esto, ¿no? Entonces, hay personas que han tratado de salir adelante, ¿no? Y hay personas en sí de que están viendo la pandemia como un estado totalmente catastrófico y lo peor que está sucediendo, ¿no? E inclusive, ¿no? Ahora la educación en sí se ha renovado mediante estos entornos virtuales, ¿no? Que ahora tratan de brindar, ¿no? Lo que son capacitaciones mediante estas plataformas virtuales y que han dado la vuelta en 360 grados a lo que es la permanencia, ¿no? Sobre todo en lo que son las universidades, ¿no? Y bueno, ¿no? Hay un sinfín de cosas en las cuales de repente me podría extender, ¿no? Explayar para poder esquematizar esto de lo que podría ser el optimismo, el pesimismo. Pero evidentemente requiere de las competencias tanto internas que uno tenga y del entorno en sí que demande algo, ¿no? Que demande en sí situaciones adversas, ¿no? Si no tuviéramos problemas, sería complicado en sí poder seguir creciendo, ¿no? Y si no existieran de repente obstáculos, también sería para un optimista difícil asumir en sí de que la situación puede cambiarla. Entonces, es una cuestión bastante compleja, ¿no? Sobre todo poder determinar muy bien lo que es tanto el constructo y llegar a una posible medición. Entonces, esto ha afectado a todos, ¿no? Ha afectado a todos y bueno, ¿no? En realidad tratamos de poder centrarnos en lo que es la población joven, ¿no? La población adolescente, ¿no? Mediante este estudio y poder obtener, en este caso, una medida lo más breve posible acerca de lo que va a ser el optimismo y el pesimismo. Aquí un poco en sí de lo que propone Kerber y Scheyer, ¿no? Juntamente también con otros estudios, lo que es el optimismo disposicional, ¿no? Y lo que es el pesimismo en realidad, ¿no? ¿Por qué en este caso este antagonismo entre lo que son estos dos constructos, ¿no? Porque siempre hay un lado bueno y un lado malo en lo que va a ser la medición de esto, ¿no? Acá se va a pretender evaluar, ¿no? Justamente el optimismo disposicional en base a lo que va a ser las expectativas a futuro, ¿no? A futuro, es decir, yo soy optimista en base a los problemas que surgen dentro de mi entorno actual, pero voy a yo planificar, ¿no? Y ser optimista en torno a lo que va a pasar después, ¿no? Y cómo eso lo voy a ir afrontando.
¿no? Por otra parte, igual es el mismo, lo que se refiere a pesimismo, ¿no? En base a este modelo teórico, ¿no? De Carver y Shaver, ¿no? Donde trata de explicar en sí de que las expectativas que yo posea frente a una situación adversa van a ser a futuro. Hay otros modelos que explican desde otra perspectiva en sí estos dos conceptos, ¿no? Desde los antecedentes pasados, ¿no? Tanto el optimismo como el pesimismo. Pero para lo que es el fin en sí de esta investigación se ha tratado en sí de conceptualizar por lo menos o explicar, según este modelo, lo que es el optimismo en una visión futura, ¿ya? Tanto optimismo y pesimismo. Aquí, bueno, ¿no? Algunas en sí aspectos que en sí el optimismo produce, ¿no? Y que científicamente se ha ido comprobando, ¿no? En el estudio de Moore, ¿no? En sí se ha podido tener en cuenta en sí que tanto el optimismo produce mucho mejor un humor en la persona, ¿no? El optimismo también genera lo que es perseverancia para lo que es la consecución de los objetivos, ¿no? Del mismo individuo, ¿no? Genera también un éxito o la adquisición en sí de logros, ¿no? En lo que es la misma persona y también está asociado con lo que es la salud física, ¿ya? Entonces, estos indicadores hacen o implican en sí a una persona sana, ¿no? A una persona saludablemente bien, ¿no? Y que ve, bueno, la vida de una manera diferente a lo que ve o visualiza una persona que tiene mayor grado de pesimismo. Bueno, la metodología en sí se ha planteado, como les había comentado, es un estudio en sí que trata de crear lo que es una encuesta psicológica, ¿no? Un cuestionario psicológico, ¿no? Está dentro del diseño instrumental, ¿no? En sí, ¿no? Para lo que es el fines en sí de la construcción de ese instrumento, ¿no? Se tomó en cuenta lo que son 600 estudiantes universitarios, ¿no? El 54.7% fueron mujeres y el 45.3% son varones, ¿no? El rango de edad oscila entre 18 y 25 años de edad, ¿no? Y la edad promedio obtenida dentro de lo que es esta muestra es de 19.98, ¿no? Casi en sí 20 años para lo que es la media, por lo menos muestral, ¿no? De lo que es este estudio, ¿no? Con una desviación típica de 2.2, ¿no? Más o menos el intervalo o el espacio observado, ¿no? Para acercar. Esto es un poco de estadística descriptiva nada más, no es muy complejo, simplemente son 600 participantes que son jóvenes, ¿no? Para lo que es la consecución del estudio. Un poco para entender muy bien lo que es el procedimiento que se ha seguido para la creación del instrumento, ¿no? En inicio se concertó en sí elaborar 28 ítems, ¿no? Para lo que es esta escala, ¿no? De optimismo, ¿no? Se creó en sí estos 28 ítems, ¿no? O 28 preguntas, ¿no? Y estas fueron sometidas para lo que es su evaluación, ¿no? Mediante lo que es el criterio por jueces, ¿no? Sobre todo jueces que estén un poco relacionados con lo que va a ser el mismo constructo, ¿no? Para que puedan hacer la evaluación de esto, ¿no? Se obtuvo esos 10 jueces, ¿no? Y aparte, a partir de en sí de la evaluación de ellos, también se realizó lo que es un ensayo piloto en una muestra pequeña de 50 participantes para, sobre todo, poder definir si realmente la elaboración por parte de los ítems o sobre todo las preguntas eran ajustadas, ¿no? Eran entendibles, comprensibles o legibles en sí para lo que eran los jóvenes y adolescentes también. A partir en sí de esta evaluación, ¿no? Que ha sido tanto lo que son criterios de jueces y el mismo ensayo piloto, la escala se redujo a 26, ¿no? Es decir, no hubieron 2 ítems que en sí se tuvieron que eliminar, ¿no? Se tuvo que eliminar, ¿no? Debido a que ahorita se los voy a mostrar un poco en lo que es la parte de resultados, no alcanzaron en sí los valores en sí necesarios para poder mantenerse dentro de la escala. En lo que son análisis de datos, se
se utilizó el paquete estadístico Factor Analysis, sobre todo para lo que es este procedimiento de estructura interna, ¿no? Que ha sido el análisis factorial exploratorio, ¿no? El análisis exploratorio es una técnica en sí de reducción de datos. Ustedes, me imagino, de repente habrán podido leer una encuesta, ¿no? O de repente conocer un test psicológico, ¿no? Y poder saber, bueno, esta escala tiene 2 dimensiones, ¿no? Mira qué interesante, ¿no? Tiene tal dimensión y tal dimensión, ¿no? Entonces, la escala se dividió para lo que es el fin, ¿no? Se dividió justamente también en 2 dimensiones, ¿no? Y se hizo uso en sí de este paquete estadístico para poder establecer estas dimensiones, ¿no? En lo que ustedes visualizan de repente en la parte final, ¿no? Justamente este proceso o análisis de datos nos sirve mucho para poder hacer esta distinción, ¿no? Como técnica en sí para justamente migrar lo que son los ítems a ciertas dimensiones y poder definirlas como tal, ¿no? Dentro del primer procedimiento se hizo uso de lo que son la V de Aiken. La V de Aiken en sí que es un parámetro que nos arroja en sí un coeficiente para poder evaluar en sí la cantidad de acuerdos en sí por parte de los jueces y desacuerdos en la evaluación por parte del ítem, ¿ya? Bueno, ahí están un poco las citas en sí que se usan, ¿no? Para eso, y sobre todo también lo que son los intervalos de confianza, ¿no? Que es lo que quizás nos ayuda a lo que es la reducción de los errores, ¿ya? Se utilizó el método paralelo, ¿no? Es un método en sí que se asocia a lo que es esta técnica en sí de análisis factorial exploratorio, ya basándose mucho en lo que son los autovalores empíricos con el autovalor aleatorio, ¿no? Aquí el análisis paralelo se basa mucho en la comparación de estos dos, ¿no? Va a haber una tabla en sí que va a poder explicar justamente esto para que sea mucho más gráfico. Ya el método de mínimos cuadrados, debido en sí a la distribución de los datos, ¿no? Se realizó lo que es la normalidad de los datos, ¿no? La normalidad justamente es para ver cómo se están comportando los datos, ¿no? De qué manera, ¿no? Y ver si realmente esto tiene cierta tendencia, ¿no? Para poder nosotros inferir si realmente en sí tiene un comportamiento muy parametrado o no, ¿no? Entonces, aquí también voy a tratar de ser bastante sencillo para que posiblemente no se queden mucho con lo que son estos términos y no se queden muy perplejos posiblemente con lo que son estos términos, ¿no? Para que puedan afianzarse y familiarizarse sobre todo. Primero, ¿no? En lo que corresponde a lo que son las primeras evidencias que se obtuvieron, ¿no? Ya les había dicho, se buscó 10 jueces, ¿no? 10 jueces, es decir, 10 psicólogos en sí que puedan hacer la evaluación de lo que es la escala, ¿no? Evalúen cada ítem y vean si realmente se entiende, es legible, es ajustado a lo que es el mismo constructo, ¿no? O a la misma escala. ¿Ya? Se hizo en sí la evaluación bajo en sí lo que son los criterios de relevancia, coherencia y claridad por parte de los ítems. ¿Ya? Aquí, ¿en qué consiste, no? La V de Aiken, que es esta parte, ¿no? La V de Aiken, que es, como les había dicho, el coeficiente, ¿no? Supera en sí lo que son los valores de 0.85, ¿no? Y la mayoría de ítems logra ello. Sin embargo, 2 ítems estuvieron por debajo de lo esperado, ¿no? En inicio en sí tratamos de mantenerlos, ¿no? Ese es un poco el criterio por parte de nosotros como investigadores, ¿no? Tratamos de ver si realmente hay la posibilidad de mantenerlos dentro de lo que es la escala o posiblemente también retirarlos, ¿no? Eliminarlos, ¿no? El hecho de poder mantenerlos, ¿no? Implica en sí de que tengamos que hacer una readaptación por parte de lo que es el ítem, ¿no? Y posiblemente nuevamente someterlos también a lo que es la evaluación, que quizás lo que sería mucho mejor, ¿no? Sin embargo, se hizo la readaptación de los ítems y se aplicó directamente lo que es el ensayo piloto. Esos son un poco los resultados del ensayo piloto, ya tanto de las escalas de optimismo y de pesimismo. ¿Ya? Aquí observamos un poco lo que son los valores. Esta es la correlación ítem-test que detalla un poco lo que es la homogeneidad entre lo que va a ser los ítems con el constructo que se está midiendo. Es decir, ¿no? Lo que es el optimismo
con cada uno de los ítems, si realmente existe cierta eficacia por cada uno de los ítems para lo que es la medición, ¿no? Y esto quizás es un dato bastante interesante también, ¿no? ¿Qué es lo que indica un poco la teoría? ¿No? Hay un autor que se llama Klein que indica que por lo menos el valor de la correlación ítem-test tiene que superar el 0.20, ¿no? Entonces, asumiríamos que todos los ítems están muy bien allí. Aparte de analizar cada uno, por decir lo que son las medias, ¿no? Lo que son en sí la simetría, ¿no? O en este caso la desviación típica, ¿no? La simetría y lo que es la kurtosis, que son datos de posición y datos en sí descriptivos, ya que nos ayudan un poco a contemplar cómo se está, cómo es la manifestación en sí de los datos, ¿ya? Y nos ayuda a generar también cierta inferencia estadística. ¿Ya? Y bueno, ¿no? Acá también igual en lo que es las correlaciones en la otra dimensión que es pesimismo, ¿no? Aquí observamos N50, ¿no? Refiriéndose en sí a lo que es este ensayo piloto. Ya, aquí observamos en sí que de todos los ítems, la mayoría en sí cumple con lo que es este criterio. ¿Ya? Cumple con lo que es este criterio, ¿no? Entonces, asumiríamos en sí de que está cumpliendo con lo que es la medición de pesimismo, por lo menos en esta fase. Es decir, ¿no? La legibilidad por parte del ítem, ¿no? La legibilidad en sí por la comprensión en sí por parte del ítem es buena, ¿no? Aquí ustedes pueden observar el detalle de cada una de las preguntas que se han ido elaborando, ¿no? Para que más o menos vean en sí cuál es un poco lo que es el detalle, ¿no? Por parte en sí de lo que se pretende medir, ¿no? Tanto para estas dos escalas en sí que son antagónicas. Bien, ¿no? En sí, después se hizo la aplicación total, ¿no? Que son 600 participantes. ¿Ya? Una vez en sí teniendo estas y habiendo ya descartado 2 ítems, ¿no? Ya mediante lo que es la evaluación por jueces, se decide en sí realizar lo que es este análisis paralelo de la escala de optimismo, ¿no? Aquí se puede observar en sí de que el valor empírico que arroja justamente este método, ¿no? Es mayor que el autovalor aleatorio. ¿Qué quiere decir con ello, no? A partir en sí de que esto se manifieste, ¿no? De que este autovalor empírico sea mayor que el otro, va a generarse lo que es una dimensión, ¿ya? Una dimensión. Es decir, aquí este valor es mucho mayor que 7.6, ¿no? Entonces, ahí se genera una dimensión. Este 11 es mayor que 7.2, ¿no? Ahí se genera otra nueva dimensión. Sin embargo, ya en la tercera, este 6.7 es menor que 6.9, entonces ya no podríamos seguir generando más dimensiones. Por lo cual, ¿qué nos da a entender, no? Que nuestra escala solamente va a tener 2 dimensiones. Y confirma un poco lo que nosotros en inicio nos habíamos planteado, ¿no? De repente habíamos asumido en sí que queremos 2 dimensiones, ¿no? Lo que es optimismo disposicional y lo que es pesimismo. Habíamos asumido esos 2, ¿no? Entonces, justamente el procesamiento mediante análisis factorial nos indica en sí de que podemos mantener esas dos ítems, ¿no? Ahora, ¿qué nos diría en sí la matriz factorial de esta, ¿no? Entonces, aquí ya asumimos que son 2, ¿no? Y eso quizás un poco tranquiliza para lo que es el trabajo, ¿no? Ya que posiblemente esto se podría haber extendido cerca de 3 dimensiones o 4 dimensiones, ¿no? Y de repente el hecho de sustentar esto puede ser un poquito más complejo y de revisión también de bibliografía para poder asumir ello, ¿no? En lo que es justamente la matriz factorial, ya aquí observamos en sí la totalidad en sí de las preguntas que se han elaborado, ¿no? Y en sí las cargas factoriales, ¿no? Que están descritas acá, ¿ya? Aquí se han ido obteniendo cada una de las cargas factoriales, que es lo que indica también la teoría, ¿no? Que por lo menos tienen que superar el 0.3, ¿no? El 0.3 para que el ítem por lo menos se pueda integrar a lo que es un factor. Nosotros, o por lo menos hemos ido leyendo a dónde se han ido asociando cada uno de los ítems y hemos ido colocando lo que es la etiqueta, ¿no? Quien ha generado mayor cantidad de lo que son los ítems ha sido justamente el pesimismo, ¿no? Ha generado mayor cantidad de ítems, ¿no? Y en lo que corresponde al optimismo, ha generado también
10 en total, 10 ítems en total, ¿no? Aquí se observa de repente que el ítem 15 no alcanza el valor de mayor a 0.3, ¿no? Es por ello que se coloca una rayita, ¿no? Y por ende también se descarta ese ítem, ¿no? En total en sí podríamos asumir de que la escala a partir, sobre todo hasta este proceso, ¿no? Que ha quedado con 25 ítems en total, ¿no? Entre sus dos dimensiones, tanto pesimismo y optimismo disposicional, ¿no? Adicionalmente, se han podido obtener lo que es la fiabilidad por cada uno en sí de las escalas, ¿no? Observamos en sí dentro de lo que es la primera escala de 0.84, ¿no? Y la segunda escala de optimismo disposicional de 0.810, ¿no? Lo cual en sí, mientras más próximo esté a uno, es más consistente en sí la prueba, ¿no? Por lo menos hasta ese lado creo que se está avanzando adecuadamente, ¿no? Posteriormente se piensa realizar otros procesos también para poder confirmar lo que es este modelo que estamos planteando en inicio, que es un modelo bidimensional. Y bueno, ¿no? Para saber en sí si en algún momento ya puede salir la totalidad en sí. Hay la posibilidad en sí que mediante el proceso de análisis confirmatorio no se pueda reducir aún más lo que son el cuestionario, ¿no? Pero eso ya se sabrá después, ¿no? Por lo menos hasta acá ya se ha tenido un avance y se concluye, ¿no? Se concluye en sí que el cuestionario queda con lo que son 25 ítems basados en dos dimensiones, ¿no? Pesimismo y optimismo disposicional, ¿no? Y ambas escalas en sí poseen en sí fiabilidades buenas, ¿no? Según Cicchetti o según Katz también, que refieren mucho y hablan sobre la confiabilidad. Y bueno, ¿no? Algunas conclusiones también o sugerencias, ¿no? Como les había ya hecho o manifestado, ¿no? ¿Qué se sugiere ahora de hoy en adelante, ¿no? Para lo que es justamente el estudio, ¿no? Tratar de encontrar las evidencias basadas en la estructura interna mediante un análisis factorial confirmatorio, ¿no? Ese quizás es lo que deseamos hacer. La idea es un poco amplificar más la muestra para lo que es el cuestionario, poder de repente aplicar a otras 600 personas y poder hacer de estas otras 600 personas lo que es el análisis factorial confirmatorio, ¿no? Y poder tener ya una muestra mucho más representativa acerca de lo que son los adolescentes también en torno a lo que es el comportamiento del optimismo, ¿no? Y bueno, ¿no? Se sugiere de repente inclusive ampliar lo que es la muestra para que en sí de forma independiente se pueda realizar este procedimiento, ¿no? Si bien es cierto, no se ha utilizado otras formas en sí de validez para esto, no se ha incluido solamente lo que es validez basada en la estructura interna, ¿no? Posiblemente después para futuras investigaciones ya se puedan plantear otras estrategias también para lo que es la validación. Si bien es cierto, son datos preliminares en sí de esto, creo que están saliendo bastante bien, ¿no? En torno a lo que son la elaboración de preguntas y los resultados que hasta actuales que se van reportando. Muy bien, ¿no? Eso sería en sí toda la explicación en torno a lo que es esta investigación. No sé si alguien tiene alguna duda, algún comentario, ¿no? O algo de repente que podrían también aportar. A ver, cualquier consulta o duda para que Julio nos pueda responder, escribirlo por el chat, por favor. Julio, si serías tan amable de por favor ir brindándonos aquellos datos de contacto para cualquier consulta, probablemente de otras personas que necesiten más información. Ah, ya, bueno, no, aquí no sé si lo puedo colocar por el chat. Claro. Sí, bueno, no, mi correo es julio.domínguez. Bueno, no, este es mi correo, no, es psico-julio @outlook.com. Ya. Miren, ahí por ahí justamente hay una consulta mediante el chat, ¿no? Un alto positivismo, ¿no? Puede llevarte a un engaño. Claro, también, ¿no? Y ese quizás es la variabilidad en sí por parte de lo que es el constructo, ¿no?
Es decir, ¿no? De repente, si yo soy en exceso muy optimista, posiblemente genere un autoengaño en mí, ¿no? Y me desafíe totalmente de lo que es la realidad, ¿no? Y quizás es una variación en sí que merece todavía generar mayor profundidad, ¿no? Igual de repente con el pesimismo, ¿no? De repente una persona bastante pesimista puede provocar también de que en sí genere ciertas situaciones también patológicas o brotes patológicos también, como de repente la depresión, ¿no? De repente lo que es algún problema de lo que es ansiedad o estados depresivos, ¿no? Entonces también podría generar ello, ¿no? De repente en lo que corresponde al exceso de lo que es esto, ¿no? Estas variables también, ¿no? Que podría ser también fuente de estudio para, lo que es justamente la psicología positiva también. Sí, ahí brindo lo que son mi correo, ¿no? Mi correo, mi teléfono es 940-178-154, ¿no? Para de repente cualquier consulta y de repente también, bueno, no solamente es este estudio, ¿no? En realidad hay varios proyectos en sí que estoy tratando de emprender y estoy tratando en sí de sacar adelante para poder en algún momento publicarlos. No sé si alguien de repente le interesa una variable, le interesa de repente elaborar o construir o de repente validar, ¿no? O posiblemente realizar una investigación que sea ajena también a lo que es el enfoque instrumental, pueden hacerlo también, ¿no? Pueden contactarme, ¿no? Para lo que es algún tipo de ayuda o orientación o también de repente para lo que es esto de publicación colaborativa también, ¿no? Mira, aquí tenemos otra pregunta. Alexandra Salazar nos dice, ¿esta escala la podemos aplicar para un estudio descriptivo actualmente? Sí, en realidad la pueden aplicar para un estudio, ¿no? Como les había dicho, son datos preliminares. Todavía estamos por recoger mucho mayor datos para mejorar todavía la escala, pero de alguna manera, según estos datos preliminares, hacen todavía la eficiencia en sí de lo que es la misma prueba, ¿no? Entonces, sí se puede aplicar para lo que es la recogida de datos descriptivos, ¿no? Por decir, si queremos evaluarlos, sobre todo en adolescentes universitarios, ¿no? O si queremos identificar de repente el optimismo, ¿no? En ciertas personas también, ¿no? Nos puede servir para lo que es el uso clínico o el uso educativo, ¿no? También. Muy bien, Julio. Bueno, de acuerdo a esta enseñanza que nos has brindado de este cuestionario, pues tenemos 5 aprendizajes. Jair, por favor, si fueras tan amable de proyectarlo. Vamos a dar a conocer como un resumen de toda esta ponencia que has brindado, ¿no? Bueno, por primer punto tenemos el uso de instrumentos psicológicos deben ser actualizados con la calidad contextualizada a nuestra realidad, ¿verdad? Siempre que tienen que estar de acuerdo pues al contexto en el que nos encontramos nosotros. Por otro lado, en un segundo punto tenemos las estrategias de afrontamiento son parte de los recursos reguladores de la conducta de las personas. Es de lo que tú nos manifestabas. Y bueno, ya un poco más hablando del cuestionario en sí, te basaste en 2 definiciones más o menos, optimismo disposicional, aquella que son expectativas hacia el futuro y con indicadores de humor, perseverancia, éxito y salud. Y por el otro lado, el pesimismo. Y bueno, por otro lado tenemos la escala de optimismo, tuvo una revisión basados en los criterios de relevancia, coherencia y claridad, y utilizado con un método paralelo. Esta prueba tuvo una muestra de 600 participantes, ¿correcto? ¿Algo que desees agregar a todo esto? No, nada más de que, bueno, incentivar un poco también lo que es el campo de la investigación científica. Hay muchas veces donde, inclusive yo, ¿no? Que estudié también en algún momento en la universidad, ¿no? De repente los procedimientos cuantitativos o los métodos en sí generaban cierto temor, ¿no? Y cierta renuencia ante lo que es la interpretación de estos, ¿no? Entonces, un poco familiarizarse, ¿no? Porque de todas maneras el rubro de la psicología es bastante abierta. Y bueno, ¿no? En sí necesariamente tenemos que saber interpretar lo que son datos, ¿no? Por lo menos para nosotros los psicólogos, desde lo que podrían ser niveles, simplemente frecuencias, ¿no? De lo
que podrían ser de repente el simple hecho de comprender bien tu manual o tu guía en sí que tienes para lo que es la aplicación de un instrumento psicológico, ¿no? Entonces, creo que es bastante importante poder involucrarnos mucho en el aspecto de la psicología en sí basada en la evidencia, para poder no solamente afinarnos en lo que es la aplicación de test, ¿no? Sino también las mismas formas de hacer terapia también. Así es. Bueno, no sé, una última pregunta que por aquí manifiestan a través del Facebook, ¿no? El factor arroja índices de ajuste. ¿Qué tal resultaron? Dice Nicolai Rodas. Ay, profe Felicitaciones Nicolai. por la investigación. Sí, bueno, justamente no le he aplicado todavía un análisis confirmatorio para que me pueda arrojar los índices de ajuste. Solamente he reportado para esta oportunidad lo que son las cargas factoriales, ¿no? Para lo que es en sí el instrumento psicológico. Y bueno, ¿no? Si bien es cierto, las medidas de adecuación muestral, de repente ahí el profesor de repente quiere que las reporte, ¿no? También como el KMO o la prueba de esfericidad de Bartlett, pero se han realizado y han salido de alguna manera también adecuadas, ¿no? Para lo que es sobre todo este estudio, ¿no? Me falta todavía lo que es la parte del análisis confirmatorio. Como les dije, de repente voy a recabar mayor muestra para poder realizarla, ¿no? Y poder de repente hacer justamente con el equipo en sí que tengo, ¿no? Para poder estructurar en sí la misma prueba. Bueno, muchísimas gracias, Julio, por la ponencia y por siempre estar impartiendo temas como esto a la carrera, pues, tan bonita de psicología, ¿no? Gracias por la participación. A todos los que están evidenciando esto, muchísimas gracias por ser parte de ello. Para más información, visitar la página de Educación Psicológica. Ahí